En el Partido Revolucionario Institucional siempre hemos apoyado la soberanía de México. Desde 1857, es la primera Constitución de México, hemos tenido desde 1814, desde que se adoptó el decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana, decretado en Apatzingán el 22 de octubre de 1814, en el artículo 40, y ha permanecido intacto. Y no podríamos haber llegado hasta donde hemos llegado hoy, a un país democrático, si no hubiésemos tenido esta condición. Lo que hoy se está proponiendo es simplemente una narrativa, es nuevamente una propaganda para eludir la responsabilidad. Hoy tenemos muchas cosas que están erosionando nuestra soberanía, nuestra independencia, nuestras libertades en México. Y me voy a referir a algunas de ellas. Tal vez la más importante es la del control del territorio que tienen los grupos delictivos. Esa, sin duda alguna, nos erosiona enormemente en la pérdida de control territorial. Y eso fragmenta, sin duda, nuestro territorio en zonas que hoy no son gobernadas por el Estado mexicano. Y eso tenemos que decirlo como tal. Hoy, esa vulneración también de nuestras instituciones ha debilitado el Estado de Derecho. Esa desconfianza que tienen en el exterior y en el interior en las instituciones, particularmente por las reformas hechas en los últimos meses, especialmente la del Poder Judicial, también nos afecta enormemente en todo esto que es lo que tendríamos que defender nuestra República. La migración y el desplazamiento genera tensiones políticas y sociales. También es un problema que no estamos atendiendo y que esto no va a resolver. La dependencia económica que tenemos en el exterior también erosiona nuestra soberanía. No tenemos hoy garantizada la soberanía alimentaria. No estamos haciendo lo suficiente para conseguirlo. Todo esto compromete sin duda la autonomía en la toma de nuestras decisiones. Nuestras relaciones internacionales también no están en su mejor momento. No ha habido una política exterior adecuada. ¿Qué puedo decir de la polarización social? La polarización social dificulta la construcción de acuerdos y de consensos. Es en la unidad en la que podemos enfrentar cualquier desafío ajeno, cualquier desafío externo y también interno. Todo esto es lo que sí deberíamos estar atendiendo. Sin embargo, el camino está siendo la demagogia. Quiero comentarles que busqué en la iniciativa de la Presidencia de la República la justificación a esta reforma. Y encontré un párrafo que el último párrafo dice en la exposición de la reforma: tampoco consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano en el marco de las leyes aplicables, con negritas en la iniciativa presidencial. Exactamente, en la exposición de motivos no nos dice qué motiva a esta iniciativa. ¿Defender a los delincuentes? ¿Que no se investigue la relación de la delincuencia organizada con algunos actores del oficialismo? ¿Es acaso eso? Porque no necesitamos esta reforma para defender nuestra soberanía. Este día han hecho uso de una frase de Juárez: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Ese ha sido un pilar de nuestra política exterior toda la vida, desde que somos una nación. Así es que no están descubriendo el hilo negro. Lo más cercano que pude encontrar a la explicación de por qué esta iniciativa es lo siguiente: un párrafo que dice: los tiempos que corren están caracterizados por el signo de la complejidad. Ello hace necesario enaltecer, ratificar y fortalecer nuestros principios históricos, los cuales constituyen un poderoso capital existencial y político, una inagotable fuente de reserva estratégica para enfrentar los desafíos del presente. Esa es la explicación que finalmente tampoco nos deja claro de qué se trata. Lo que sí vi es que confunden todo el tiempo pueblo con gobierno. No son lo mismo, pueblo y gobierno. Ustedes son el gobierno y ustedes tienen que comportarse como gobierno, tomar las decisiones, asumir su responsabilidad, dejar de hacer campaña y hacer propaganda todo el tiempo, asumirse como gobierno y no seguir echándole la culpa al pasado. El pasado se llama Andrés Manuel López Obrador y ahí es donde más tuvimos una erosión de todos estos principios. Seguir engrosando el artículo 19 con más hipótesis para la prisión preventiva oficiosa, sin duda es insistir en un camino que solo profundiza la violación de la presunción de inocencia, lo que sin duda se podrá agravar enormemente cuando tengan el control del Poder Judicial. Esto sí vulnera los principios democráticos de este país enormemente. Por eso, compañeros y compañeras senadores del oficialismo, hoy no podemos acompañar esta iniciativa. Siempre estaremos defendiendo a México. Siempre, como lo hemos hecho históricamente, defenderemos su soberanía. Pero no nos equivoquemos. Esta reforma no es más que un instrumento para eludir responsabilidades y seguir justificando su fracaso en seguridad, economía y diplomacia.
Los homicidios, los feminicidios, las desapariciones y el fortalecimiento de los grupos del crimen organizado han convertido en una realidad cotidiana la vida de nuestro país. El Estado ha fallado en su responsabilidad primordial, garantizar la vida, la paz y la seguridad de los ciudadanos. Y esto no puede permanecer como si nada pasara. En lugar de reforzar las instituciones de procuración de justicia y diseñar estrategias efectivas contra la violencia, el Gobierno ha elegido utilizar la Constitución como un medio para consolidar el poder y desmantelar los contrapesos democráticos. En primer lugar, esta reforma sigue representando un grave riesgo diplomático. En un mundo globalizado, la cooperación internacional es clave para enfrentar desafíos comunes, como el crimen transnacional, la lucha contra el terrorismo y la protección de los derechos humanos. Esta iniciativa puede interpretarse como un rechazo a la colaboración con socios estratégicos como Estados Unidos y Canadá y otros países, lo que va a derivar en mayores restricciones comerciales y una mayor desconfianza hacia México en el ámbito internacional. Multilateralismo es lo que debemos reforzar todos. La credibilidad del país está en juego. La soberanía no se fortalece con declaraciones unilaterales. El gobierno actual ha sido incapaz de hacer frente al crimen organizado y a otros desafíos nacionales. Solo les voy a señalar rápidamente algunos datos. Hoy se ha incrementado en un 514% las cifras de migración respecto del 2024. Además, según el INEGI, entre 2008 y 2023 emigraron 1.2 millones de personas, un incremento de casi el 60% respecto del periodo anterior. Compañeras y compañeros, no podemos seguir distrayéndonos con estas cosas. Los retos que hoy tenemos son retos serios, son riesgos serios. Tenemos que enfrentarlos unidos, no con demagogia. Gracias, presidenta. No tenemos ninguna incertidumbre de manifestar que somos abogados del crimen organizado en el país. ¿Defendemos narcotraficantes? Sí. ¿Defendemos crimen organizado? Sí. El día de hoy estamos focalizados a la visión de lo que el presidente ha venido planteando, de lo que debe de ser un nuevo sistema de justicia. Adelante, senadora. Ese tipo que acaba de decir con todas sus letras que defiende narcotraficantes porque está de acuerdo con la visión de López Obrador, hizo que Morena colapsara, hizo que Sheinbaum colapsara. Este es el que acaba de decir, está en video, acaba de decir que defiende narcotraficantes porque está de acuerdo con la visión de López Obrador. Este que está abrazando a Sheinbaum, vean a Sheinbaum tan sonriente. Con él son los abogados a los que Narcomorena les ha dado contratos para defender a narcotraficantes. Apenas habló el Mayo, Zambada apenas dijo que iba a colapsar el gobierno de México y colapsaron. Apenas dijo el Mayo que iba a abrir la boca y todo Morena, empezando por Sheinbaum, se han dedicado a defender al Mayo Zambada. Obviamente ustedes, bancada de mafiosos, brazo legislativo de los narcos. La primera que brincó fue Sheinbaum y les ordenó hacer leyes para defender al Mayo. La soberanía de México, que está en esa manta, en letras, la soberanía no está amenazada. La soberanía de México no está amenazada. Los que están amenazados son los cárteles. Narcomorena no es México. Los cárteles no son México. Ustedes ya, en una inmundicia moral, están legislando para los narcos abiertamente porque van babeantes tras el dinero del crimen organizado. Aquí presento una iniciativa para recordarle a Sheinbaum. ¿Nos permite la oradora? ¿Perdón? ¿Nos permite la senadora Malú con qué objeto? No. Con el respeto que No. tengo por esta No, asamblea, yo no acepto. yo pido por favor Sí. una moción de orden Sí, y que se solo ciña al es- tema. Gracias. Es todo. Gracias. Si continúe la oradora, no se puede interrumpir en la intervención, al menos que sea una pregunta y que la oradora la acepte. Adelante. No lo acepto. ¿Por qué cuando los cárteles fueron amenazados, la primera que brincó fue Claudia Sheinbaum? Porque tienen un narcopacto. Porque hay una injerencia absoluta de los cárteles en el gobierno. Por eso ya fue señalado, en particular en el periodo de Morena, un narcogobierno. Por eso Estados Unidos y Canadá ya definieron a los cárteles como terroristas. Ustedes ya están defendiendo terroristas. Aquí hay una iniciativa que presenté hoy mismo. Aquí estoy exigiendo a Sheinbaum que garantice la seguridad de los mexicanos. Aquí estoy exigiendo que Sheinbaum combata a los cárteles. Aquí exijo, desde esta alta tribuna,
aquí frente a la bancada de los mafiosos de Narcomorena, encabezados por ese tipo, Adán Augusto, que por cierto dejó Tabasco A ver, en manos del compañera crimen senadora organizado Lili como Telles, nunca. Por favor, senadora. Le exijo a circunscríbase Sheinbaum que a deje su de intervención en el someterse, tema. que deje de ser entreguista, que deje de estar subordinada, que deje de hacer una colonia en México de los cárteles. Félix Salgado Macedonio, con todas sus letras, traidor a la patria. Adán Augusto López, traidor a la patria. Alfonso Durazo, Senadora, narcopolítico, oradora, traidor a la patria. por favor, Américo Villarreal, circunscríbase traidor a a su la patria. tema. Rubén Rocha, vendepatrias, traidor a la patria. Mario Delgado, traidor a la patria. Ricardo Monreal, traidor a la patria. Concluya, Gerardo por Fernández favor, Noroña, senadora. traidor a la patria. Jesús Concluya. Ramírez Cuevas, traidor a la Senadora, patria. ya Andy terminó López su Beltrán, tiempo. traidor a la patria. Luisa Alcalde, traidora a la patria. Arturo Concluya, Saldívar, por favor, traidor a la senadora. patria. López Vamos Obrador, a traidor a la solicitar patria. que le Claudia retiren Sheinbaum, traidor a la patria. el sonido. Dejaron que los cárteles invadieran Que se a le retire México. el sonido, por favor. Narcomorena. Senador Adán Augusto, ¿con qué objeto? Alusiones, adelante, senador. ¿Con qué objeto, senador Noroña? Por alusiones personales. Enseguida del senador Adán Augusto. Por favor, Debería de asamblea. ser mejor una moción de ilustración, pero como fui aludido de manera directa, de todas maneras voy a ilustrar la ignorancia de la senadora. Yo tiene un poco más de 3 años que dejé de ser gobernador de mi estado querido, Tabasco, y ahí me someto al juzgamiento de la historia. No admito de su parte, y los números lo señalan, que diga que yo dejé a Tabasco sumido en la violencia. Como usted es de memoria corta, le voy a recordar que yo dejé de ser gobernador de Tabasco para ir a hacerme cargo de la Secretaría de Gobernación del gobierno del presidente López Obrador, donde, por cierto, a usted me tocó recibirla cuando llegó. ¿Cuándo llegó? Senadora Telles, Senadora, le dije permita que es usted al de orador corta continuar. memoria. O mejor dicho, no le conviene escuchar cuando uno le dice sus verdades. Fue usted a la Secretaría de Gobernación un día de octubre del año 2020. Me entregó un documento en el cual me pedía que no le fuera a retirar la custodia de la Guardia Nacional. Tiempos después nos encontramos. Si me permite, le voy a recordar. Tiempo después, exactamente el 10 de diciembre del 2020, nos cruzamos, porque es distinto cruzarse que encontrarse, en un restaurante de aquí cerquita, un restaurante de comida francesa, y estaba comiendo con el paisano Raúl Ojeda, y usted llegó con su costumbre esa del telefonito a grabarme y a decirme otra vez cuándo me van a contestar mi documento porque le exijo la Guardia Nacional. La tercera vez que nos encontramos fue aquí, porque me tocó comparecer como secretario de Gobernación, y ahí están los datos. Nada más que le voy a decir, porque también, mire, le voy a decir. A ver, senadora, si siguen interrumpiendo Mire, al orador, si va a continuar, porque me siguen recupera interrumpiendo. los 30 segundos que me quitaron, le voy a decir algo. Adelante, pero como senador. se trata de hacer ejercicios de memoria, espero que alguien me aluda para que yo venga a hablar de Marco Cortés y las complicidades de Michoacán, de Enrique Vargas y los expedientes en el Estado de México. Muchas gracias. Gracias, senador Fernández Noroña. Si yo hubiese sido elegido por el pueblo de Sonora como senador de la República por Morena y me hubiera ido a la bancada de Acción Nacional, sería considerado traidor al pueblo de Sonora y traidor al movimiento de transformación de este país. Pero yo no hice eso. Y que aquí se me diga con mucha ligereza traidor a la patria, primero muerto que traicionar al pueblo. Primero muerto que faltar a los principios. Primero muerto que darle la espalda a ese pueblo politizado, consciente, echado para adelante, gracias al cual estamos haciendo las reformas constitucionales que el país necesita. Ese pueblo, quien vota a favor de entregarle al capital extranjero la industria eléctrica y petrolera, dice vendepatrias el mundo al revés. Quienes están defendiendo los intereses privados, quienes sirven a una empresa televisora privada que lucra con una concesión que es del pueblo de México y que promueve su banco y que promueve sus negocios y que se le pone de alfombra, quiere venir a darnos aquí
clases de política, clases de moral, clases de ética. Algo no funciona bien en la oposición. ¿Cómo es posible que un movimiento que encabeza nuestra lideresa Claudia Sheinbaum Pardo tenga el 80% del respaldo popular y quien me injuria permanentemente ni siquiera haya pasado como senadora de primera minoría en su estado? Porque no es querida en Sonora, no es querida en el país y todos los días hace el ridículo en esta soberanía. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Gracias, senador. Continúa el senador Marco Cortés por alusiones personales. Está por 2 minutos. Estoy en espera de que el coordinador Adán Augusto pueda señalar cualquier tipo de vínculo que pueda creer usted que exista de un servidor con el crimen. Y le voy a decir, ¿sabe quién ha sido el único que lo señaló a un servidor de temas de crimen organizado? Felipe Calderón, cuando competía contra su hermana, Luisa María Calderón, cosa más falsa. Y por eso estoy listo para debatir y con toda claridad. Lo que sí le puedo decir aquí es que yo presenté ante la Organización de los Estados Americanos una denuncia porque sus asesores, hoy lo sabemos, porque sus cercanos, porque los líderes de Huachicol financiaban la campaña de Américo Villarreal y la de todos sus candidatos, particularmente los del Pacífico. Presentamos denuncia ante el Tribunal Electoral para que se anulara la elección de Michoacán. ¿Y qué nos dijo el tribunal? Sí hubo la participación del crimen, pero no se puede acreditar que esta haya sido determinante en el resultado. Por supuesto que el crimen organizado está apoyando a Morena y a sus campañas. Y por ello entonces es que también presenté denuncia ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Y sabe por qué lo hice allá? Porque aquí la de la Fiscalía nunca hizo nada. Nunca procesó absolutamente nada. Nunca citó a nadie. Y está claro, yo no tengo la menor duda de que este gobierno tiene vínculos tan claros con el crimen. Si no, explícame usted, ¿por qué López Obrador tuvo que ir 6 veces a Badiraguato? ¿A qué iba? ¿Por qué iba a estrecharle la mano a la madre del Chapo? Quiero preguntarle que si ya les dijo, por cierto, y con esto concluyo, porque más adelante voy a ser orador, si ya le dijo a los del régimen mayoritario... Concluya, senador, por favor. Estoy concluyendo. Si ya les dijo que en esta iniciativa que ustedes están presentando, finalmente, o nos hicieron caso o los presionaron de Estados Unidos. ¿En qué? Ustedes están poniendo en el artículo 19 constitucional, finalmente, el delito de narcoterrorismo. Bueno, ahí está el dictamen, que eso demuestra que no lo han leído, no es cierto. Concluya, senador, ahí por está favor. el dictamen. Ahí está el dictamen de Concluya, senador. delito de terrorismo. Entonces, yo creo que vale la pena que le diga a su gente por qué. O lo convencimos de meter el delito de terrorismo Concluya, o los presionaron por favor, de los senador. Estados Unidos. Lamento mucho que el referente histórico del senador Cortés pues sea el innombrable de Felipe Calderón. Le voy a decir por qué el presidente Andrés Manuel López Obrador fue 6 o 7 veces a Badiraguato. Porque es el único presidente en la historia de este país que ha recorrido, no nada más una ocasión, muchas ocasiones, la totalidad de los municipios del país. Y comentaba en la mañana con algunos compañeros senadores del PRI y del PAN, precisamente hablábamos, ellos no le conceden otras virtudes a Andrés Manuel López Obrador, pero sí decían que reconocían que supo hacer trabajo en territorio y que fueron 6, 12, 18 años o toda una vida y que finalmente por eso ganó la elección presidencial. Y por esa sembrilla que él sembró a lo largo y ancho del país, hoy con orgullo les decimos a los mexicanos que tenemos mucha presidenta, que reconocemos y aceptamos el que le hayan más de 36 millones de mexicanos le hayan dado la confianza. Esas son cosas que van a quedar ahí grabadas para la historia. Y para todos los que estamos aquí, es un orgullo, verdaderamente, haber acompañado a Andrés Manuel López Obrador a lo largo y ancho del país. Cuando usted estaba ocupado en esas batallitas de kindergarten, que si contra la Cocoa y su hermanita, nosotros estábamos haciendo patria con el presidente López Obrador. Y hoy miente usted con contumacia cuando dice que en la iniciativa se contiene el término de narcoterrorismo. No, no se confunda. Nosotros... ya sabe leer, una cosa es terrorismo y la otra es narcoterrorismo. Le digo algo, senador Cortés, no se equivoque, nosotros no somos vendepatrias ni necesitamos andar buscando chiches en la OEA, ni en la Interamericana, ni en no sé dónde. Nosotros somos orgullosamente mexicanos senador. y patriotas. Gracias.